La bulliciosa megaciudad de Nueva Londres vibraba de emoción. Imponentes rascacielos perforaban el cielo y sus fachadas de cristal reflejaban los tonos de un sol poniente. Vallas holográficas mostraban anuncios de la última tecnología, moda y entretenimiento, pero hoy estaban dominadas por un único evento: la ceremonia de selección para los Juegos de la Galaxia. El evento iba a tener lugar en el corazón de la ciudad, en el resplandeciente Hiperdomo, un estadio deportivo de última generación que personificaba la ambición humana y la proeza tecnológica. Dentro del Hiperdomo, miles de espectadores llenaban los asientos, y sus murmullos creaban un bajo zumbido de expectación. El aire estaba cargado de una emoción eléctrica cuando comenzó la ceremonia. Una pantalla holográfica proyectaba una cuenta regresiva, marcando los segundos que faltaban para el anuncio. Jake Hunter esperaba tras bastidores, con el corazón latiendo al ritmo de la cuenta regresiva. Jake era el mejor atleta de grab-ball de la Tierra, un deporte que había evolucionado desde el primitivo juego del fútbol hasta convertirse en un espectáculo de altos vuelos en gravedad cero. Con su físico esculpido y sus penetrantes ojos verdes, irradiaba confianza y determinación. Sin embargo, bajo su tranquila apariencia, un torbellino de nervios se arremolinaba en su interior. Cuando la cuenta regresiva llegó a 0, el estadio estalló en vítores. Una figura imponente, resplandeciente en un brillante uniforme plateado, subió al escenario. Era el comandante Ale, el organizador jefe de los Juegos de la Galaxia. Su voz, amplificada por el avanzado sistema de sonido del estadio, retumbó con autoridad. Damas y caballeros, seres de todos los rincones de la galaxia, bienvenidos a la selección de nuestros representantes para los Juegos de la Galaxia. La multitud rugió en respuesta. La diversa mezcla de humanos y seres de otros mundos creaba una cacofonía de sonidos. Jake respiró hondo, preparándose para lo que estaba por venir. De la Tierra, continuó el comandante Ale. Hemos elegido a un atleta de grab-ball cuyas habilidades y dedicación nos han inspirado a todos. Por favor, denle la bienvenida a Jake Hunter. Los vítores de la multitud alcanzaron un crescendo ensordecedor cuando Jake subió al escenario. Las brillantes luces del estadio lo cegaron momentáneamente, pero se adaptó rápidamente, mostrando una sonrisa de confianza. Saludó a la multitud, sintiendo una mezcla de orgullo y humildad. Este era su momento, un testimonio de su incesante trabajo duro y su inquebrantable determinación. Mientras tanto, a años luz de distancia, en el exuberante y verde planeta de Cilia, se estaba celebrando otra ceremonia de selección. Los silarianos, conocidos por su avanzada tecnología y su profunda conexión con la naturaleza, se habían reunido en su propio gran estadio, una estructura expansiva integrada a la perfección en el dosel del bosque. Sara Lane estaba entre su gente, sus ojos azules brillaban con una mezcla de emoción y aprensión. Sara era una renombrada Starflyer, un deporte único de Cilia que consistía en navegar por intrincados circuitos a velocidades de vértigo a través de los densos bosques y los cielos abiertos del planeta. Su figura ágil y esbelta y sus agudos reflejos la convertían en una elección natural para los Juegos de la Galaxia, pero el peso de la responsabilidad era inmenso. Cuando el comité de selección silariano anunció su nombre, el corazón de Sara se hinchó de orgullo. Dio un paso adelante, mientras su familia y amigos le ofrecían despedidas entre lágrimas y sonrisas orgullosas. El momento fue agridulce, lleno tanto de la emoción de la aventura como de la tristeza de la partida. De vuelta en la Tierra, la selección de Jake fue seguida por una lujosa fiesta de despedida. Amigos, familiares y fans se reunieron para celebrar su logro, colmándolo de buenos deseos y palabras de aliento. La fiesta fue un torbellino de risas, música y brindis emotivos. En medio del jolgorio, los pensamientos de Jake a menudo se desviaban hacia los Juegos de la Galaxia, los desafíos desconocidos que le esperaban y la misteriosa compañera que pronto conocería. La despedida de Sara fue un asunto más discreto, un reflejo de la naturaleza serena e introspectiva de su planeta. Su familia celebró una pequeña reunión en su hogar, una hermosa estructura hecha de madera y enredaderas vivas. Compartieron historias, le ofrecieron su sabiduría y le regalaron un talismán, un símbolo de su herencia y un recordatorio de sus raíces. A medida que avanzaba la noche,
Sara se retiró a su habitación, contemplando las lunas gemelas de Ailar que colgaban bajas en el cielo. Sentía una mezcla de emociones, emoción por el viaje que tenía por delante, aprensión por su compañero alienígena y un profundo sentido del deber hacia su planeta. A la mañana siguiente, tanto Jake como Sara se embarcaron en sus respectivos viajes hacia el campamento de entrenamiento de los Juegos de la Galaxia. El campamento estaba ubicado en un asteroide neutral, elegido por sus instalaciones de última generación y su ubicación estratégica. Mientras sus naves surcaban el espacio, cada uno reflexionaba sobre sus responsabilidades, el peso de su selección y los desafíos desconocidos que les aguardaban. Los Juegos de la Galaxia no eran solo una competición, eran una celebración de la unidad y la increíble diversidad de la vida en todo el cosmos. Para Jake y Sara, esta era una oportunidad para demostrar su valía, para mostrar lo mejor de sus mundos, y quizás, para forjar un vínculo que trascendiera las estrellas. Capítulo 2. Primeras impresiones. El campamento de entrenamiento para los Juegos de la Galaxia era una maravilla arquitectónica, un complejo expansivo en un asteroide neutral diseñado para alojar a atletas de todos los rincones de la galaxia. Sus campos de gravedad podían ajustarse para imitar cualquier condición planetaria, y sus biodomos simulaban entornos que iban desde frondosos bosques hasta áridos desiertos. Para Jake Hunter, entrar en este lugar fue como entrar en otro mundo. Jake llegó al campamento con una mezcla de emoción y nerviosismo. La magnitud de los Juegos de la Galaxia y la diversidad de sus participantes eran impresionantes, pero también intimidantes. Mientras caminaba por los relucientes pasillos, se maravillaba con los atletas alienígenas que practicaban sus deportes únicos. Cada especie aportaba su propio sabor de atletismo, un testimonio del rico tapiz de la vida en el universo. Su primer encuentro con Sara Lane fue una colisión de mundos. Sara, con su complexión esbelta y su gracia de otro mundo, no se parecía a nadie que Jake hubiera conocido. Su piel, de un profundo color cerúleo con sutiles patrones que brillaban bajo las luces artificiales, contrastaba fuertemente con la suya. Sus ojos, de un plateado penetrante, reflejaban una sabiduría y experiencia que desmentían su edad. Su interacción inicial tuvo lugar en el centro de entrenamiento, una vasta arena que bullía de actividad. Sara estaba de pie, serena, junto a una elegante Starflyer plateada, ajustando sus intrincados controles con una destreza que hablaba de años de práctica. Jake, con su grab ball bajo el brazo, se acercó a ella con una mezcla de curiosidad y determinación. «Hola, soy Jake Hunter», dijo, extendiendo una mano, un gesto de saludo en la tierra. Sara miró su mano y luego su rostro, con una expresión indescifrable. «Sara Lane», respondió, su voz melódica pero con un matiz de vacilación. No hizo ningún movimiento para estrecharle la mano. En su lugar, ofreció una ligera inclinación de cabeza, el equivalente silariano de un saludo. Las diferencias culturales fueron evidentes de inmediato. La manera confiada y directa de Jake parecía casi brusca para Sara, que estaba acostumbrada a las interacciones más sutiles y formales de su gente. Su conversación inicial fue forzada. Cada palabra parecía un paso a través de un campo minado de posibles malentendidos. «Y bien, ¿cuánto tiempo llevas volando esas cosas?», preguntó Jake, señalando su Starflyer mientras intentaba encontrar un terreno común. «Desde que podía caminar», respondió Sara, su tono era frío, pero no hostil. «Sí, igual que yo», dijo Jake, con una sonrisa asomando en sus labios. «Ha sido mi vida». Sus intercambios continuaron, una delicada danza de palabras donde cada frase encerraba el potencial de una mala interpretación. Pronto pasaron a sus respectivas sesiones de entrenamiento, cada uno muy consciente de la presencia del otro. El entrenamiento de Jake consistía en intensos ejercicios físicos. Su cuerpo era un borrón en movimiento mientras maniobraba la grab ball con precisión y potencia. Sara, en cambio, exhibía una elegancia fluida mientras navegaba su Starflyer a través de una serie de complejas maniobras aéreas. A pesar de sus diferencias, había un respeto tácito entre ellos. Jake no podía evitar admirar la habilidad de Sara y la gracia sin esfuerzo con la que actuaba. Del mismo modo, Sara notó el puro atletismo de Jake y la determinación que ardía en sus ojos.
Su primera reunión oficial de equipo tuvo lugar en una sala de conferencias holográfica, donde su entrenador, un veterano experimentado de los deportes intergalácticos, les expuso el régimen de entrenamiento. El entrenador, una figura severa pero justa con un vasto conocimiento, enfatizó la importancia de la sinergia y la comprensión. Ustedes son de mundos diferentes, tanto literal como figuradamente, comenzó el entrenador, su voz resonando ligeramente en la espaciosa sala. Pero aquí, son un equipo. El éxito en los Juegos de la Galaxia depende de su capacidad para trabajar juntos, para combinar sus fortalezas y cubrir las debilidades del otro. Jake y Sara intercambiaron miradas, asimilando el peso de las palabras del entrenador. Sus diferencias, que al principio parecían tan marcadas, ahora se veían como piezas complementarias de un rompecabezas más grande. Pero el camino hacia esa comprensión todavía estaba envuelto en incertidumbre. Sus primeras sesiones de entrenamiento juntos estuvieron llenas de desafíos. El enfoque agresivo y enérgico de Jake a menudo chocaba con las técnicas más comedidas y precisas de Sara. Las barreras de comunicación llevaron a la frustración. A Jake le costaba adaptarse a los intrincados patrones de vuelo de Sara, y a Sara le resultaba difícil igualar la potencia bruta y explosiva de Jake. Durante una sesión particularmente agotadora, las tensiones llegaron a un punto crítico. Jake, empapado en sudor y respirando con dificultad, se volvió hacia Sara con una mirada de exasperación. Tenemos que encontrar una manera de que esto funcione. A este ritmo, no tendremos ninguna oportunidad en los juegos. Los ojos plateados de Sara brillaron con determinación. De acuerdo. Necesitamos entendernos mejor, encontrar un terreno común. Fue un momento de revelación para ambos. Sabían que salvar la distancia entre sus mundos era esencial, no solo para su éxito, sino para el espíritu mismo de los Juegos de la Galaxia. Al final del día, se encontraron en el área común, compartiendo una comida. La comida, una mezcla ecléctica de platos de toda la galaxia, proporcionó un momento de ligereza y conexión. Empezaron a hablar, no solo de su entrenamiento, sino de sus hogares, sus familias y sus sueños. Jake aprendió sobre los exuberantes paisajes de Cilia y la intrincada danza de sus lunas gemelas, una vista que había inspirado el amor de Sara por el Starfleet. A cambio, él compartió historias de la Tierra, de sus bulliciosas ciudades y su tranquila campiña, y la emoción de un partido de grab-ball bajo las luces del estadio. Su torpeza inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por un creciente sentido de camaradería. Todavía estaban aprendiendo, todavía navegando por las complejidades de su asociación, pero había una nueva esperanza de que realmente pudieran encontrar una manera de hacer que funcionara. Mientras se despedían por la noche, Jake se volvió hacia Sara con una sonrisa genuina. Mañana, empecemos de nuevo. Tenemos mucho que aprender el uno del otro. Sara asintió, su propia sonrisa reflejando la misma determinación. De acuerdo. Haremos que esto funcione. Juntos. En la vasta extensión del campamento de entrenamiento, bajo las estrellas artificiales, dos atletas de mundos diferentes dieron sus primeros pasos para convertirse en un verdadero equipo. El camino por delante era incierto, pero con cada paso, se acercaban más a salvar la distancia entre ellos, impulsados por un objetivo compartido y la promesa de un amor que trascendería las estrellas. Capítulo 3. Problemas en el entrenamiento. La primera mañana de su régimen de entrenamiento comenzó con una brutal llamada de atención de sus entrenadores, veteranos curtidos de pasados Juegos de la Galaxia. El dúo fue inmediatamente sometido a una serie de ejercicios diseñados para poner a prueba su agilidad, coordinación y resistencia. Jake, con sus instintos naturales para el grab-ball, prosperó en la arena de gravedad cero. Sus movimientos eran fluidos y precisos mientras se deslizaba entre obstáculos. Su destreza era innegable. Era un maestro en su oficio, capaz de maniobrar y crear estrategias con una gracia casi depredadora. Sin embargo, su confianza a veces rozaba la arrogancia, un rasgo que chocaba con el enfoque más disciplinado y metódico de Sara. Sara, por otro lado, sobresalía en los ejercicios aéreos. Sus habilidades de Starfleet eran inigualables, cada movimiento un testimonio de años de riguroso entrenamiento y una comprensión innata de la aerodinámica.
Su elegancia en el cielo era casi poética, una danza de precisión y control. Sin embargo, en el suelo, sus movimientos parecían menos seguros, su confianza menguando bajo el peso de la gravedad. Su primer ejercicio conjunto fue un desastre. Con la tarea de navegar por un campo de asteroides simulado, su falta de sincronización se hizo evidente rápidamente. El estilo agresivo de Jake provocaba casi colisiones, mientras que las maniobras cautelosas de Sarah ralentizaban su progreso. La frustración hervía a fuego lento entre ellos, cada uno culpando al otro por su pobre rendimiento. Durante un descanso, se sentaron en un tenso silencio. El único sonido era el zumbido de los sistemas de soporte vital de la instalación. Jake rompió el silencio primero, su tono cortante. Nunca lo lograremos a este ritmo. Tienes que seguirme el paso. Sarah se irritó. Su piel de un azul gélido se sonrojó ligeramente. Y tú tienes que dejar de lanzarte sin pensar. Somos un equipo, no jugadores individuales. Su discusión fue interrumpida por la llegada de su entrenador jefe, un veterano curtido llamado Keyen Torne. Los observó con una mirada severa, su voz grave y autoritaria. Ustedes dos necesitan resolver esto. Los juegos de la galaxia no los ganan los individuos, sino los equipos que pueden trabajar juntos. Ambos tienen fortalezas únicas. Úsenlas. Las palabras de Keyen quedaron flotando en el aire mientras regresaban a su entrenamiento. Los días siguientes fueron agotadores, llenos de ejercicios interminables y sesiones extenuantes. Cada fracaso iba mermando su paciencia, pero también los obligaba a confrontar sus diferencias. Lentamente, comenzaron a ajustarse. Pequeños compromisos y adaptaciones marcaron el comienzo de su colaboración. Una tarde, después de una sesión particularmente agotadora, Sarah se encontró sola en la instalación de entrenamiento, revisando grabaciones de sus ejercicios. Analizaba meticulosamente cada movimiento, buscando patrones y errores. Jake, que pasaba por allí, la vio y se acercó, curioso. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su tono menos conflictivo que antes. Tratando de entender en qué nos estamos equivocando, respondió Sarah sin levantar la vista. Necesitamos estar sincronizados, y eso significa entender las técnicas del otro. Jake dudó, luego se sentó a su lado, mirando las grabaciones. Por primera vez, vio su entrenamiento a través de los ojos de ella, notando las sutilezas que había pasado por alto. Pasaron horas analizando las imágenes, discutiendo estrategias y compartiendo ideas. Fue un punto de inflexión, un paso pequeño pero significativo para salvar la distancia entre ellos. Al día siguiente, su entrenamiento mostró signos de mejora. Navegaron el campo de asteroides con un nuevo sentido de coordinación, sus movimientos más sincronizados y fluidos. No era perfecto, pero era un progreso. Sus esfuerzos no pasaron desapercibidos. El entrenador Keyen observó su práctica con un atisbo de sonrisa, viendo el potencial que se escondía bajo sus dificultades. Están llegando, comentó. Sigan así. A medida que pasaban las semanas, Jake y Sarah continuaron perfeccionando su asociación. La fricción inicial entre ellos comenzó a disiparse, reemplazada por un creciente respeto y comprensión. Se empujaban mutuamente a nuevas alturas, y sus habilidades combinadas creaban un dúo formidable. Por las noches, a menudo se encontraban hablando de sus hogares y sueños. Sus conversaciones pasaron gradualmente de la estrategia a historias personales. Jake hablaba de las bulliciosas ciudades de la Tierra y su viaje para convertirse en una estrella del Grabbol, mientras que Sarah compartía relatos de los impresionantes paisajes de Cilia y su amor por los cielos. Estos momentos de conexión, aunque fugaces, fortalecieron su vínculo. Empezaron a verse no solo como compañeros de equipo, sino como individuos con sueños, miedos y aspiraciones. Su asociación evolucionó, construida sobre una base de confianza y respeto mutuo. Al final de su entrenamiento, ya no eran la pareja de atletas desajustados que luchaban por encontrar un terreno común. Se habían convertido en un equipo, listos para enfrentar el desafío de los Juegos de la Galaxia juntos, con su confianza reforzada por las pruebas que habían superado. Mientras estaban uno al lado del otro,
Mirando la vasta extensión del espacio desde el mirador de la instalación de entrenamiento, sintieron una sensación de anticipación y unidad. El camino por delante era incierto, pero sabían que, cualesquiera que fueran los desafíos que les esperaban, los enfrentarían juntos, más fuertes por el viaje que habían emprendido. Capítulo 4. Rompiendo barreras. El ciclo nocturno artificial se había asentado sobre el campamento de entrenamiento de los Juegos de la Galaxia, proyectando largas sombras y bañando las instalaciones de alta tecnología en un suave brillo ambiental. Jake Hunter estaba sentado en el comedor común, revolviendo la comida en su plato, perdido en sus pensamientos. Había sido otro día agotador de entrenamiento, y la frustración por la falta de comunicación y los estilos opuestos pesaba sobre él. Sarah Lynn, con su piel de un azul gélido brillando bajo las luces tenues, entró silenciosamente en la sala. Se fijó en la figura solitaria de Jake, y tras un momento de vacilación, decidió unirse a él. Con su propia bandeja de comida, se deslizó en el asiento frente a él. Intercambiaron un breve asentimiento de reconocimiento, el silencio entre ellos denso por la tensión no expresada. Durante unos momentos, comieron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Finalmente, Jake rompió el silencio, su voz apagada pero llena de curiosidad. Entonces, ¿cómo es tu planeta?, preguntó, levantando la vista de su plato. Cilia, ¿verdad? Los ojos de Sarah se iluminaron ante la mención de su hogar. Dejó el tenedor y se inclinó ligeramente hacia adelante, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Sí, Cilia. Es un lugar hermoso, lleno de bosques vibrantes y lagos de aguas cristalinas. El cielo es de un violeta intenso, y por la noche, las estrellas parecen lo suficientemente cercanas como para tocarlas. Jake escuchaba atentamente, imaginando el sereno paisaje que ella describía. Suena increíble. La tierra tiene su propia belleza, pero no se parece en nada a Cilia. Cada lugar tiene su encanto, respondió Sarah, su tono suavizándose. Jake sonrió, agradecido por la oportunidad de compartir sus propias experiencias. Habló de los diversos ecosistemas de la Tierra, las bulliciosas ciudades y el tranquilo campo. Describió la emoción de jugar al grab ball en los enormes estadios llenos de aficionados que vitoreaban, el sentido de comunidad y la camaradería que conllevaba formar parte de un equipo. A medida que compartían historias de sus hogares, las barreras iniciales entre ellos comenzaron a disolverse. Se encontraron riendo de las diferencias en sus culturas, desde los alimentos que comían hasta las festividades que celebraban. Jake relató un momento particularmente embarazoso durante un partido de grab ball, y Sarah compartió la historia de un percance de Starflame que terminó con ella chapoteando en uno de los lagos de Cilia. Su conversación fluyó de forma natural, cada historia los acercaba más. Jake se dio cuenta de que debajo del exterior frío y sereno de Sarah había una persona que, como él, había enfrentado desafíos y contratiempos, triunfos y alegrías. Sarah vio en Jake no solo a un atleta impetuoso y seguro de sí mismo, sino a alguien que se preocupaba profundamente por sus compañeros de equipo y que llevaba el peso de sus expectativas sobre sus hombros. El punto de inflexión en su conversación llegó cuando Jake dudó antes de hacer una pregunta más personal. ¿Alguna vez tienes miedo? Siempre pareces tener todo bajo control. La sonrisa de Sarah se desvaneció ligeramente, sus ojos reflejando una mezcla de emociones. Por supuesto que sí. Tengo miedo cada vez que subo a la Starflyer. El miedo a cometer un error, a decepcionar a mi equipo, nunca desaparece. Pero creo que eso es lo que nos hace más fuertes, enfrentar esos miedos de frente. Jake asintió, sintiendo un nuevo respeto por ella. Sí, lo entiendo. Es lo mismo para mí. Cada partido, cada entrenamiento, siempre está esa presión. Pero seguimos adelante. Esa vulnerabilidad mutua creó un lazo de confianza entre ellos. Los muros que los habían mantenido separados comenzaron a desmoronarse, reemplazados por un sentido de camaradería y comprensión. Continuaron hablando hasta altas horas de la noche, compartiendo más sobre sus vidas, sus sueños y sus miedos. A la mañana siguiente, el cambio en su dinámica fue evidente durante el entrenamiento. Sus movimientos estaban más sincronizados, su comunicación era más clara.
Empezaron a anticipar las acciones del otro, trabajando juntos con una facilidad que antes había faltado. A medida que pasaban los días, su asociación floreció. Desarrollaron nuevas estrategias, combinando la agilidad y la destreza táctica de Hake con la precisión y el control de Sara. Su primer ejercicio cooperativo exitoso fue un testimonio de su creciente vínculo. La satisfacción de lograr algo juntos, algo con lo que habían luchado durante tanto tiempo, era palpable. Una noche, después de un día de entrenamiento particularmente agotador, Hake y Sara se sentaron en los escalones fuera de sus habitaciones, mirando las estrellas. La inmensidad del espacio se extendía ante ellos, un recordatorio de lo lejos que habían llegado y de los desafíos que aún les esperaban. Sara miró a Hake, con una expresión pensativa. Hake encontró su mirada, sus ojos llenos de determinación. Creo que podemos. Hemos llegado hasta aquí, y solo estamos mejorando. Mientras permanezcamos juntos, no hay nada que no podamos manejar. En ese momento, Sara sintió una oleada de confianza y esperanza. Por primera vez, creía de verdad en su asociación. Se sentaron en un silencio cómplice, las estrellas sobre ellos como testigos silenciosos de su creciente vínculo. Con cada día que pasaba, su confianza mutua se profundizaba. Se esforzaron hasta nuevos límites, sabiendo que se cubrían las espaldas el uno al otro. Los Juegos de la Galaxia ya no eran solo una competición, eran un viaje de autodescubrimiento y respeto mutuo. Mientras se preparaban para los desafíos que se avecinaban, Hake y Sara sabían que juntos podrían superar cualquier obstáculo. Su viaje apenas había comenzado, pero estaban listos para enfrentar lo que viniera, lado a lado.